Tal como les decíamos en el bloque anterior, el invitado de hoy es un invitado de excepción, el señor Olivo Andrés Rodríguez Huertas, quien nació en la ciudad de Salvaleón de Higüey, en la provincia de la Altagracia, el 19 de septiembre, ¿se puede decir año? Sí, 1965. Es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra de la República Dominicana, y del Máster en Derecho de la Administración de Estado, que imparten conjuntamente la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la República Dominicana. También es presidente de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo. Fue miembro de la Comisión Consultiva adscrita a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, creada por el Decreto 35-10 para la actualización del marco jurídico nacional tras la reforma constitucional del 2010. Actualmente es presidente fundador de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. El licenciado Olivo Andrés Rodríguez Huerta está con nosotros. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes aquí en esta mañana. Bueno, y en el caso mío me voy a estrenar como interrogador, como periodista jurídico en el día de hoy. Y no podía ser mejor oportunidad para nosotros y para mí en especial tenerte como nuestro primer invitado, porque yo, tal como anunció Michelle, voy a tener el placer de estar todos los miércoles en el programa, ¿verdad? Tratando de hacer un humilde aporte que se habrá de facilitar teniendo invitados de la categoría tuya. Olivo, ¿quién fue tu papá? Bueno, mi padre fue abogado, es decir, de Higüey, como ustedes señalaron, nací en Higüey. Yo de hecho viví hasta el año 1978. Mi papá tuvo participación en la vida pública, fue gobernador de la provincia por varios años. Transitoriamente también fue síndico de Higüey. En el año 78 a 1982 fue diputado al Congreso. Fue también consultor jurídico del Consejo Estatal del Azúcar y ya al final de su vida pública fue el primer presidente del Tribunal Contencioso Tributario. Y hasta ahí llegó su carrera en la vida pública. Me siento muy orgulloso de él. Todo el que lo conoció sabe que fue una persona de una integridad y de una mística por el servicio público que, bueno, escasea hoy día, ¿no? Hoy día la política y quienes se desenvuelven en el ámbito de la vida pública generalmente lo que centran toda su atención es fundamental y esencialmente en el haber, es decir, cómo se acumulan medios materiales para exponer las ideas. Ya en consecuencia esa generación que veía las cosas a otra perspectiva lamentablemente un poco se ha ido alejando. Por eso, precisamente por eso te quería preguntar, debe ser poco común que te pregunten quién fue tu papá, ¿verdad? Así es. De hecho, en televisión nunca me lo preguntan. Sí, yo quería aprovechar eso porque la formación, tanto familiar como académica también, pero sobre todo familiar, es el cimiento necesario para el desarrollo de una carrera profesional exitosa y familiar y personal también. Seguro. Eso es un buen antecedente tener un padre como el tuyo. Creo que falleció, ¿verdad? Falleció, sí, hace unos años. Ya. Bueno, Olivo, queremos aprovechar tu amplia experiencia en materia administrativa. Los que estamos en el medio jurídico sabemos que tú eres el más depurado jurista en materia administrativa del país y en los últimos 10 años en materia constitucional, ¿verdad? Vamos a tratar contigo 3 temas esenciales, todos de actualidad, ¿verdad? Porque tenemos que aprovechar cada minuto de esta entrevista. En el caso del senador Félix Bautista, ¿tuviste la oportunidad de leer la acusación? Mira, yo no acostumbro
porque tengo muchas cosas que hacer obviamente, a detenerme a ver con carácter particular casos específicos que están vinculándose a la justicia con lo que yo no tenga una relación. Pero dada la trascendencia que tuvo el caso, dado que una persona de mi altísima estima personal, como es Alejandro Moscoso Segarra, con quien, como tú sabes, incluso tenemos en coautoría libros, porque nos correspondió juntos impulsar el tema de el lavado de activos y la ley sobre el lavado de activos en el país. Bueno, pues tuve que hacer un análisis somero de ambos documentos por el debate público, tanto de la querella como de la sentencia del magistrado Moscoso. ¿Qué te pareció la acusación, el sustento? ¿Cuáles son los tipos penales y cuáles más o menos fueron las pruebas presentadas en este aspecto? Bueno, como todos sabemos, el caso del senador Bautista vino precedido de unos inconvenientes de carácter, digamos, de carácter procesal. Porque días antes de que mi buen amigo, el expresidente Leonel Fernández, abandonara el poder en el año 2012, creo que el 14 de agosto, si mal no recuerdo, el año 2012, fue beneficiario el senador Bautista de un archivo de su expediente, ¿no? Por las acusaciones que algunos grupos y particulares habían realizado. Y ese aspecto tenía mucha importancia porque realmente el centro del debate de ese caso, según todos pudimos ver, era de si una persona podía ser, que ya había sido investigada y sobre la cual ya el Ministerio Público, que es una unidad, se había pronunciado, si podía volver a ser investigado y sometido, o sometido sobre todo por los mismos hechos. Entonces, en el núcleo del tema estaba eso. Las imputaciones eran muy diversas, ¿no? Que tocan aspectos de si había desfalco, ahí comienzan aspectos claves que no han sido objeto de un debate amplio y un desarrollo jurisprudencial importante del caso de los funcionarios públicos. Es decir, ¿cómo es posible acusar a un funcionario público, por ejemplo, de desfalco si quien examina las cuentas de la nación no ha determinado el mismo? Y en ello juega también un papel importante una disposición que hay en la ley de Cámara de Cuentas que establece la presunción de veracidad de las operaciones que realizan los funcionarios públicos, a menos que de una auditoría o un informe especial de la Cámara de Cuentas resulte lo contrario. Esto también estuvo... Porque esos informes no existían al momento de hacer los archivos. No, existían, pero no otorgaba ese resultado. Es decir, allí hay un tema que resulta polémico y se dice, bueno, no, pero en materia penal rige el principio de la libertad de prueba. Entonces, al margen de esto, para que hay determinadas cuestiones, quien examina, quien fiscaliza, quien determina si se ha producido un perjuicio al erario público, si se han producido sustracciones indebidas de lo que manejan los administradores públicos, son las instancias de control. Contraloría General de la República, que es el órgano de control interno, y la Cámara de Cuentas. Escúchame que te interrumpa, porque a ver si el público puede entender bien. Todo el mundo entiende, o sea, la percepción pública, todo el mundo es demasiado, pero la percepción pública se ha manejado en el sentido de que el senador Bautista tuvo un incremento patrimonial, o sea, se enriqueció, sí. Eso es lo que se percibe, y que él no tiene cómo justificar a través de su salario en la posición que ocupó como director de la Oficina de Supervisores de Obras del Estado, ese incremento patrimonial. Ese es otro aspecto que está, o sea, decía, bueno, había el tema de si se había producido desfalco en el manejo dentro de la oficina. Otro aspecto, como tú bien señalas, es el enriquecimiento ilícito, es decir, cómo una persona que lo que ha sido es funcionario público y que en virtud de las leyes los funcionarios públicos deben dedicar la totalidad de la jornada laboral a sus funciones, como una persona sin haberse sacado la lotería, sin haber heredado una fortuna, como una persona por el solo hecho de ser funcionario público puede elevar su patrimonio extraordinariamente. Entonces allí hay dos detalles, porque habían imputaciones tanto de la ley sobre lavado de activos como la ley del año 79, ya derogada ahora, sobre declaración jurada de bienes. Ese es otro aspecto de su contenido. Pero el problema es que, Fidel,
Sí. Todo ello, y lo he explicado en varias ocasiones, frente a la insatisfacción mostrada por una parte de la sociedad del fallo de mi buen amigo, el magistrado Alejandro Moscoso Segarra. Bueno, es que el centro de la discusión en torno al senador Bautista, en lo que se dio era si esos mismos hechos que servían de base a esas imputaciones distintas de desfalco, de incremento patrimonial, de lavado, etcétera, si esas mismas infracciones habían sido o no ya investigadas y en consecuencia archivada por el entonces procurador anticorrupción, porque el resto del caso no entró a evaluar esos detalles, porque una vez tú dices, bueno, ya esta persona fue investigada por esto y no puede seguir. El resto, cuando el magistrado Moscoso Segarra hace un análisis de los tipos penales, no lo hace a propósito del senador Bautista, eso es importante, sino que lo hace a propósito de dos personas que de todas las que conformaban el expediente fueron las únicas que no habían sido objeto de investigación. Es decir, ese análisis de los tipos penales que están contenidos en el fallo del magistrado Moscoso Segarra se refieren a esas dos personas, porque en cuanto al senador Bautista y una gran parte de los mismos, lo que se estaba refiriendo era al tema de si había habido o no doble enjuiciamiento. Yo le quiero hacer dos preguntas. O doble investigación, porque realmente hay ahí todo otro tema de hasta qué punto, o sea, la Constitución, lo que habla, la norma procesal penal es más dulce, más favorable, porque prohíbe la doble investigación. La Constitución lo que establece como límite es realmente el doble enjuiciamiento, es decir, si ya usted fue juzgado, una cosa es ser investigado. El nombre sin idem. Exacto, si usted fue juzgado dos veces o no. Yo quiero, la función mía aquí, entre ustedes que son juristas y que manejan estos temas, es que nuestros televidentes, no abogados, entiendan estas cosas para poder ir avanzando en la conversación. Dos cosas puntuales, doctor. Uno tiene, cuando dicen una persona no puede ser juzgado por un mismo hecho dos veces, el tema de los archivos, ¿fue un juicio o es una investigación? Esa es una pregunta, respuesta que todos queremos saber. O sea, ok, pero esa persona no fue juzgada, esa persona lo que fue investigada y archivaron un archivo y el otro de forma provisional, o sea, estaba abierto. Eso significa que ya fue juzgada en base a inocencia o no. Y lo otro, usted habló de la parte que usted ha escrito libros inclusive con el mismo magistrado de coautoría, de lavado de activos, que es realmente de lo que se está en cuestión en esto con lo del patrimonio. Y sabemos que los juristas o los funcionarios públicos determinados, por ejemplo, un juez puede impartir docencia en una universidad y también puede hacer libros, por ejemplo, escribir libros, pero no puede tener su oficina de abogado abierta. Un funcionario como era Félix Bautista, un funcionario público, hemos visto también empresarios, Celso Marrancini, por ejemplo, lo vimos en la Corporación de Empresas Eléctricas, y así mismo tuvimos un tiempo que vimos como ministro de Industria y Comercio a Manuel García Arévalo. Cuando una persona va a la función pública, hasta dónde su actividad personal, porque yo puedo decir algo sencillo, yo soy ingeniero, yo entré a la posición como función pública de la OISOE, de la oficina, director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, y mi oficina de construcción ganó un concurso en Haití y ganó un costo. ¿Esto está permitido o no? O sea, le hice dos preguntas puntuales para poder continuar con sí, si el proceso uno lo entiende por lo menos de forma lógica. Sí, miren, es precisamente lo que decía, de que la norma del Código Procesal Penal es más dulce que la que expresa la Constitución. O sea, una cosa es la doble investigación, es decir, porque la función de investigar le corresponde al Ministerio Público, la función de juzgar le corresponde a los jueces. Entonces, la Constitución habla de que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho. Entonces, en el caso, obviamente, podía invocarse, posible, doble investigación, pero no doble juzgamiento. Entonces, hay un tema de cómo aplicar. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Y ese es un tema que, bueno, deberá debatirse ahora en la apelación. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional en algunos fallos? Que cuando haya una colisión entre una norma inferior y
la Constitución, bueno, prevalece, o sea, la norma inferior queda expulsada. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Dominicano. Otros podrán invocar, la defensa, por ejemplo, el senador Bautista podrá invocar y decir, bueno, hay dos normas en el ordenamiento jurídico y hay una que es más favorable, que también está recogido en los principios de interpretación de la Constitución. Favorabilidad. Principio de favorabilidad. Mira, tal norma resulta más dulce, resulta más favorable al imputado. Entonces, se le debe aplicar la misma. Entonces, pero doble investigación no es lo mismo que doble enjuiciamiento. Es decir, el juzgamiento implica una actividad ya formalmente jurisdiccional por parte del juez. Olivo, vamos a ver si... Pero el otro punto... vamos a ver si entendemos. Quiere decir que el senador Félix Bautista fue favorecido con un no al lugar sobre la base de un tecnicismo que es el non bis in idem, que él no puede ser juzgado dos veces o investigado dos veces por los mismos hechos. Lo que impidió el análisis del resto de la acusación. El magistrado Moscoso no entra a analizar la imputación particular de él. Por eso decía, cuando hace el análisis en el fallo de los distintos tipos penales, lo hace a propósito de dos personas que no figuraron en la investigación original que archivó el entonces magistrado anticorrupción Otoniel Bonilla. Nosotros vimos la crítica en la sentencia de no al lugar que hacía el magistrado Moscoso a la acusación del Ministerio Público. En una de esas críticas él decía que el motivo del archivo hecho por Otoniel Bonilla fue que él no tenía suficientes elementos y estaba a la espera de dos informes. Un peritaje, creo que del CODIA o de la Cámara de Cuentas, para determinar si había sobrevaluación en las obras, y creo que también un informe de la Contraloría. Y la crítica que hacía el magistrado Moscoso era, oye, procurador, ¿por qué no esperaste que llegaran esas dos pruebas para sustentar tu acusación? ¿Qué opinión tú tienes con respecto a esto? Mira, yo de verdad que no quisiera yo, porque primero por respeto a la función jurisdiccional sobre todo, o sea, el asunto va a apelación, ya el Ministerio Público apeló, ahora un tribunal plural de la sala de la Suprema Corte de Justicia, la sala penal, deberá entrar a conocer de todos esos detalles, ¿no? No quiero yo realmente... y le pido, sobre todo por el vínculo o sea, por eso he querido hacer un análisis de lo que son los aspectos, yo llamaría estructurales, si tú quieres de lo que se estaba juzgando. Si tú quieres para cerrar... Pero hay un asunto que Michael decía, que era el segundo aspecto, el tema del incremento del patrimonio y de cómo, bueno, una persona que va a la función pública, bueno, tiene empresas que siguen generándole beneficios. Eso no genera ninguna dificultad si tus inversiones se multiplican o te generan. Tú puedes tener inversiones en la bolsa de valores, digamos, y adquiera una ventaja extraordinaria, o puede vender un activo que tú tengas. Fíjense, en ese aspecto, la Constitución del año 2010 es una cosa que yo llamaría un cuchillo, es dura. Porque la Constitución, que invierte la carga de la prueba de los funcionarios públicos, no es el clásico incremento del patrimonio en el ejercicio de la función. Es que la Constitución dice que los funcionarios públicos deben probar en todo momento el origen de todos sus bienes, no de la parte del incremento patrimonial. Es una diferencia importante. De hecho, yo veo ahí que la nueva ley de declaración jurada de bienes se trata de mutilar un poco eso. La Constitución es más amplia, es decir, la Constitución dice que es probar el origen de todos sus bienes. Es decir, dentro de un ejercicio de transparencia yo debo estar en condiciones de poder explicar, porque se supone que las personas tienen una obligación de declaración de rentas, donde se hace contar el patrimonio y tiene que haber una correlación entre esas cosas. De manera que esa transparencia, y sobre todo que debe ser aplicada más duramente con los funcionarios públicos, debe llegar allí y la persona poder estar en condiciones de identificar en cada caso cómo su patrimonio se ha ido multiplicando. Y la Constitución eso lo establece. Y en cuanto a los funcionarios públicos, la inversión de carga de la prueba. Yo creo, y ahí me pongo un poco en la decisión, el único punto así que noto en la decisión de mi amigo Alejandro Moscoso en el análisis, porque vuelvo e insisto, él no estaba, en relación al senador Bautista, no estaba haciendo el análisis de los tipos penales, pero como consideración jurídica, cuando se trata del incremento de patrimonio derivado de la ley de declaración jurada de bienes, es el Ministerio Público que tiene que probar que ha habido un incremento.
y le corresponde al imputado establecer que ese incremento es legítimo. Ahora, hay un tema aquí importante. Es decir, una persona puede decir, no, porque mis empresas, hay un tema de incompatibilidad, es decir, usted no puede ser funcionario público y a la vez sus empresas ser beneficiarias de contrato, porque hay un régimen de incompatibilidad. Pero de su propio país o del sector privado de otro país se aplica. Es que ahí una violación a la allí hay otro Constitución. tema. Cuando, por ejemplo, el caso, si mal no recuerdo, del senador Bautista, el tema de Haití, ya él no era funcionario público del a mí me correspondió ser parte del equipo legal del presidente Fernández en la querella del ex fiscal Guillermo Moreno. Y precisamente entre las imputaciones que se hacían era que el senador Bautista, dinero de obras en Haití, la canalizaba, la traía a la República Dominicana y la aportaba. Bueno, pero en ese momento el senador Bautista no era funcionario de la administración pública. Y no era funcionario porque él era senador, eran sus empresas como usted dice, en Haití. Entonces usted no puede hacer una extrapolación de lavado de dinero. Yo no pienso que por ahí ven el tema. Porque el tema es que tú no puedes venir a decir, bueno, yo a partir del 2010-11 me gané un dinero. No, el problema es, o sea, se incrementó o no tu patrimonio entre 2004 y el 2010, en los tiempos que tú fuiste funcionario de la administración pública. Hubo un incremento de ese patrimonio allí inexplicable. Eso es un tema. Entonces tú no puedes venir a cubrir ese vacío diciendo, no, porque es que yo gané muchísimo dinero después construyendo una obra y yo puedo tener todo este patrimonio. Olivo, porque hay que ver las cosas en perspectiva temporal. Olivo, la Constitución, que el artículo 146 creo que es el que determina la inversión El de la del fardo de la propiciación de la prueba, producción, sí. que también habla de una ley que debe desarrollar los procedimientos y sanciones. Pero esa Constitución se modificó en el 2010 y creo que la ley de declaración jurada que establece el tipo penal de enriquecimiento ilícito por incremento patrimonial no justificado es de agosto del 2014, del año pasado. ¿Cómo? No, porque estaba la vieja ley de declaración jurada de bienes que temporalmente regía en el caso. De acuerdo, pero el tipo penal de enriquecimiento ilícito... Es que está contemplado en esa ley de declaración jurada de bienes. Del año 79. Yo recuerdo porque mi padre, en ese entonces, ya que me preguntaste por mi padre, era diputado y tuvo participación en esa ley. Era la ley de declaración jurada de bienes del año 79. Sí, pero el enriquecimiento ilícito como tipo, que es no poder justificar los bienes, sí, y que ese fardo de la prueba esté a cargo del funcionario, aparentemente podemos verificarlo. No, está más tipificado a partir del la inversión, vamos a decir que la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba. El tema es que se invocaba que algunos bienes, por error, por inadvertencia, el senador Bautista no lo incluyó. Entonces que después se hizo con posterioridad. Entonces esa ley que regía, lo que establecía es que se presumía la ilicitud de los bienes que no figuraran en la declaración. Entonces se presumían ilícitos. Entonces el funcionario tiene que probar ahora bien, que fueron adquiridos de manera lícita. ¿Tú que leíste la acusación? No, yo yo la leí someramente, Fidel. Recuérdate que he dicho, yo no podía involucrarme en eso porque yo no era abogado del caso y no. Bien, pero la vi así a propósito de analizar también el fallo frente a las críticas y sobre todo para colocar en contexto, porque se estaban diciendo tantas cosas y bueno, y había que delimitar qué era o a qué era lo que se estaba refiriendo el magistrado Moscoso. Digo yo. Insisto, en la esencia, en relación al senador Bautista, la esencia era, miren, esos hechos que usted me ha traído aquí, Ministerio Público, fueron los mismos hechos que ese Ministerio Público, bajo la dirección de Otoniel Bonilla y mi compadre Radamés Jiménez en ese entonces, declararon archivados. Ese es un aspecto. Ahora bien, no hay que probarles ese incremento patrimonial a través, por ejemplo, de una auditoría. O sea, esas obras que usted asignó estaban sobrevaluadas, pero ¿dónde está la prueba material de la sobrevaluación? No, lo que pasa es que aquí vendrían una serie que generaría mucha confusión a los fines del programa. O sea, vendría una serie porque no es necesariamente que son de tal o cual. Usted señalaba que habían varios tipos penales imputados. Entonces, una cosa es que provengan de tal o cual obra, eso es una cosa, y otra cosa es el incremento en sí de patrimonio, porque es que la persona, o sea, no constituye, y esas son unas expresiones utilizadas el Tribunal Supremo Español en temas de lucha contra el blanqueo de capitales, dice, bueno, no es una prueba diabólica, no es una prueba imposible. Es decir,
cuando el Ministerio Público le acredita, mire, usted lo que podía tener era esto, según su declaración, según lo que usted puede mostrar, lo que puede tener de tal patrimonio. Si ese patrimonio desborda eso, entonces no es una prueba diabólica que la persona diga, no, esto vino de tal cosa, me saqué la lotería, heredé tal cosa, tenía unas acciones en Wall Street que se fueron por las nubes y la vendí, etcétera. Son cosas que podían probar. Es una pena que, siendo un caso tan paradigmático, con un tecnicismo no se pueda llegar a una conclusión que determine finalmente, en caso de culpabilidad, una sanción. Lo que hay que determinar, hay que esperar la apelación. Yo pienso que las reglas del Estado de Derecho deben apostar, primero porque en el caso del magistrado Alejandro Moscoso, es una persona que tiene una trayectoria pública muy limpia. Entonces yo creo que debemos darle el beneficio de que, bueno, un juez o jueces examinen si él mismo actuó o no dentro del marco del derecho. Yo he señalado una expresión que me ha generado crítica, y es que una cosa es la verdad, y otra cosa es la verdad judicial. Así, yo pienso que a nadie en este país le cabe duda de que Félix Bautista es el prototipo, es el modelo de lo que no debe ser un funcionario público. Es decir, yo pienso que eso no cabe duda. Otra cosa es que, por razones de carácter técnico, bueno, una verdad no pueda convertirse a su vez en verdad judicial. Y los jueces sobre lo que deciden es sobre la verdad judicial, no sobre la verdad que uno de manera personal o inferida, ¿no?, colocado, como decían los alemanes, en la esfera paralela al profano, ¿no?, el chinero de la esquina que ve al muchacho que de un momento a otro, que veía correteando la bicicleta, que se va a Nueva York y que al poco tiempo viene lleno de dinero y comprando toda la casa del sector, y que dice tipo, bueno, pero ese muchacho estaba en cosas raras. Sí, esa es la expresión de llegar a la verdad, y otra cosa, insisto, es esa verdad judicial. Es posible, muchos casos se caen precisamente porque, bueno, mira, el tipo era culpable, pero la prueba que prueba esa culpabilidad fue obtenida, por ejemplo, de manera ilícita. Sí, pero esa garantía... Entonces, no es que el hecho no haya pasado, es que a los fines del Estado de Derecho hay unas formas, o sea, no es solamente fondo, el Estado de Derecho, el principio de la legalidad, no solamente que la conducta en sí se haya realizado, sino que las formas, los procedimientos para llegar a la acreditación de los mismos también tienen que ser hechas dentro del marco del Estado de Derecho. Y si eso falta, si esa pata falta, aunque la cosa sea verdad, bueno, pues la verdad judicial será otra. Esta garantía parece que han servido para que un presunto culpable evada el proceso, pero también pueden servir para que un verdadero inocente no sea procesado. Porque para eso son la historia está llena de casos de esa naturaleza. Bien, estamos con el licenciado Olivo Rodríguez Huertas, y en el próximo segmento vamos a conversar con él sobre la ley 169 y el proceso de naturalización y regularización que existe en este momento. Vamos a una pausa. Continuamos entonces con el señor Olivo Rodríguez Huertas, nuestro invitado del día de hoy. Olivo, salimos de Félix Bautista y del proceso y de ese proceso trascendental que terminó con esa decisión. Olivo, el mundo jurídico del país sabe que tú fuiste de los miembros comisionados para la redacción de la ley 169-14 de naturalización de hijos de inmigrantes en situación irregular, ¿verdad? Junto con Flavio Darío, creo, y Eduardo Jorge, ¿verdad? No, Eduardo no. ¿Verdad? Fue una designación de la presidencia de la República, ¿verdad? Bueno, en realidad ese fue un trabajo de conjunto, es decir, ha sido un equipo que durante mucho tiempo estuvo trabajando y en el que también participó de manera directa el presidente Medina, el expresidente Fernández, los presidentes de la Cámara, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y el profesor Flavio Darío Espinar y yo estuvimos también dentro del equipo que dio ese apoyo y, digamos, esa redacción. Olivo, ¿qué significa el jus solis y el jus sanguinis en materia constitucional? ¿Qué es eso? Bueno, son las formas clásicas de adquisición de la nacionalidad. Cuando se dice que hay nacionalidad por jus soli, es que todo el que nazca, como regla general, en
el territorio, en un determinado territorio, adquiere por ese solo hecho, el hecho del nacimiento, adquiere la nacionalidad. La ley de suelo, como se dice. Y el jus sanguinis es que la nacionalidad que le va a corresponder a la persona cuando nazca es la nacionalidad de sus padres. Está muy bien. Entonces, O sea, que sin importar el lugar. Es decir, bien, si hay jus sanguinis, entonces no importa que tú nazcas en cualquier lugar del mundo, te va a corresponder la nacionalidad de tus padres. Bien, y el jus soli por el nacimiento, el lugar, donde tú naciste, claro, te corresponde. A partir de allí se presenta una variedad inmensa, que tú conoces muy bien, de situaciones que son los llamados conflictos de nacionalidad. Sí, se generan muchas cuestiones por la disparidad de los sistemas jurídicos de los países. ¿Y República Dominicana cuál tiene? La República Dominicana históricamente ha predominado el jus soli sobre el jus sanguinis. A pesar de que algunos han querido señalar lo contrario, ¿entiendes? Pero toma todas las constituciones y se va a encontrar con que el jus soli prevaleció. Y durante décadas ha estado el tema controvertido de la excepción de los hijos de los legítimos, de los extranjeros que presten servicio diplomático que se encuentren de tránsito, que es lo que ha dado lugar a la interpretación. Nosotros, y esa es mi posición particular, la expresé incluso cuando se estaba discutiendo la reforma constitucional, en eso coincidí con mi entonces buen amigo, el hoy ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, de que aquí la República Dominicana tenía que establecer el modelo del jus sanguinis. Nosotros no estamos y no podemos ya, por razones demográficas, seguir asimilando extranjeros. Ya, o sea, que aquí, como yo digo una expresión simple, aquí no cabemos más. Es decir, ya. Y el jus sanguinis, yo pienso que debe ser el sistema que debe estar hoy día en la República Dominicana. Si nosotros no podemos, insisto, seguir asimilando más extranjeros porque no cabemos. No cabemos. O sea, esta isla está expuesta a un problema de presión demográfica. ¿Entiendes? Ahora, aquí nunca se ha hecho, entonces, bueno, se ha forzado un tanto, en mi opinión, el tema a través de las interpretaciones jurisprudenciales. Doctor, antes de nosotros analizar la parte ya del proceso que tenemos ahora del vencimiento, el plan de regularización y esto, yo quiero una breve explicación desde su punto de vista, desde lo que era la sentencia 168-2013, luego la ley 169-14, este proceso, ¿qué pasó con una sentencia de un tribunal constitucional que la vimos todos, muchos sectores de acuerdo, otros la vieron como una sentencia que le creó un problema al sistema, más adelante la ley 169 con un proceso de regularización? ¿Y qué significa? ¿Qué nos trata en esta ley? En realidad son tres cosas interrelacionadas, por supuesto. La sentencia 168 lo que viene a hacer es a reiterar y a profundizar un poco algo que había hecho la Suprema Corte de Justicia en el año 2005, que es que el concepto de tránsito es sinónimo de ilegalidad. Es decir, que el extranjero de tránsito es lo mismo que decir extranjero ilegal. Y en la sentencia 168 dio un paso más allá que la del año 2005, porque dijo, todo el que esté en esa situación desde el año 1929 hasta la fecha, bueno, pues sencillamente no adquirió la nacionalidad dominicana. ¿Por qué el tribunal, ¿por qué el año 29, Olivo? Porque en el año 29 es porque el Tribunal Constitucional dice que fue en esa época en que se instauró de manera consecutiva hasta la Constitución del año 2010 el concepto de tránsito. Hubo realmente un espacio, la primera vez que se introduce ese concepto realmente fue en la Constitución del año 1908, que estuvo vigente hasta que se sustituyó, hasta que vino la salida de las tropas norteamericanas y se dicta la Constitución del 24, que se fue a un modelo en el que predominaba el jus sanguinis. Pero en el 29 volvió y se regresó al sistema del 8. Y eso es muy importante porque el Tribunal Constitucional prefirió no analizar eso. Pero ¿qué dispuso la sentencia en relación a los extranjeros en tránsito? O los Entonces esas personas, estuviesen o no inscritos en registro civil, ustedes no son dominicanos. Y al mismo tiempo ordenó que, bueno, aquellas personas que hubiesen tenido esa acreditación fuera durante décadas, bueno, se pasaran a un libro de extranjeros, es decir, no tiene nacionalidad. El plan de regularización es algo que está contemplado en la Ley General de Migración del año 2004.
Cuando se vota la ley de migración, entonces hay una disposición al final de la ley que indica que había que hacer un plan nacional de regularización. Ese plan de regularización nunca se pudo implementar porque el reglamento también de la Ley General de Migración del año 2004 hubo todo un caos. Hay que recordar y reconocer que el ministro entonces de Interior y Policía, don Franklin Amelia Araciel, hizo ingentes esfuerzos por que se dictara el reglamento y porque se cumpliera con el plan de regularización que manda de extranjeros irregulares en la República Dominicana, que no tiene nada que ver eso con nacionalidad. Es decir, plan de regularización de extranjeros es otorgarle un estatus de permanencia, de categoría migratoria a una persona que se encontraba en situación irregular. No tiene nada que ver con nacionalidad. No tiene que ver con nacionalidad. Entonces, eso se vio entorpecido porque los amigos Castillo, bueno, durante todo ese lapso que tuvo el presidente Fernández de 2004 a 2011, bueno, tuvieron posiciones muy radicales. Las críticas entonces no eran contra el ministro Montalvo o contra el presidente Medina. Las críticas duras eran frente al ministro de Interior y Policía, Almeida, eran críticas muy duras contra Diandino Peña, eran críticas muy duras contra, bueno, todo el que no pensara igual que ellos. ¿Qué dispuso? Entonces el Tribunal Constitucional, ya tenemos claro el Tribunal Constitucional rescata y dice, no, mire, le manda al Consejo Nacional de Migración, que preside el Ministerio de Interior y Policía, le manda, prepara el plan que está previsto en la ley desde el año 2004. Sí. En esa sentencia que se refiere a nacionalidad, el tribunal le dice, miren, preparen el plan de regularización y ordena eso. Y exhorta al Poder Ejecutivo a apoyar eso. Y es en virtud de eso que entonces el presidente Medina dicta el decreto del Plan Nacional de Regularización, que, insistimos, era una obligación, una omisión del Estado Dominicano desde el año 2004. Desde el año 2004. Que ese es el que está vigente y que vence ahora. Ese es el que está vigente, que vence ahora. Eso es para regularizar, insistimos, la condición migratoria de personas de nacionalidad extranjera que se encuentran en el territorio dominicano sin un estatus legal. Sí, pero ese es un aspecto. Eso no tiene que ver con nacionalidad. Sí, Fidel, ese es un aspecto, porque el aspecto de la ley 169 en relación a los hijos ahora vamos a eso. Porque vamos a hacer una aclaración. Irregular. La ley que tenía un plazo también para hacer, o sea, la ley lo que le puede dar es nacional, que ya venció su plazo y no aplicaron las personas que tenían que hacerlo, la cantidad que estaba prevista, ya esa ley vencieron sus plazos. El plazo que está vigente es el del proceso del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Eso no hace que las personas puedan ser dominicanos. No tiene que ver nada con nacionalidad. Sino que los haitianos que están aquí, que no tienen el es papel, regularizar la permanencia en la República Dominicana. Eso es lo que le llaman como las residencias. Exacto. Estar aquí y poder trabajar. Lo que pasa es que se le van a llamar, van a ser la categoría migratoria que acrediten de conformidad con su situación económica. Entonces, pero es, en palabras simples, es una habilitación que el Estado le daría de su permanencia en el país de manera legal. Entonces, la ley 169 es otro tema. La ley 169 viene a cubrir un vacío, que es que aquellas personas que el Tribunal Constitucional reconoció que por culpa, por negligencia, por déficit institucional del Estado Dominicano durante décadas, personas que, insisto, en la opinión del Tribunal Constitucional no le correspondía la nacionalidad, pero que no obstante eso fueron declarados y fueron acreditados durante décadas como tal. Y nacieron aquí. Que habían nacido aquí y que habían sido inscritos en los registros civiles y que se le había dado el tratamiento y la documentación como nacionales durante décadas. Entonces, en relación a esas personas que en su momento, cuando estábamos discutiendo la ley, el proyecto de ley que se convirtió en la ley 169, el presidente de la Junta Central Electoral, un amigo del doctor Roberto Rosario Márquez, señalaba que oscilaban hijos de descendientes haitianos inscritos en los registros civiles, que oscilaba entre 11 y 13 mil personas, no los 23 mil que se hacía referencia. Él ha dicho ahora ayer que van a anunciarse nuevos datos luego de haber concluido, parece, la auditoría que estaba practicando la Junta Central Electoral. Pero la totalidad de esos extranjeros irregulares inscritos no eran todos de descendencia haitiana. Entonces, esa ley 169 lo que viene es a corregir esa situación y a esas personas les permite a un grupo que los acrediten como dominicanos. Y aquellas otras personas que habiendo nacido aquí en la República Dominicana
Ahí en la ley 169 hay dos categorías. Los que fueron privados de la nacionalidad teniéndola por la sentencia del Tribunal Constitucional, entonces la ley viene a resolverle esa situación. De hecho, ya esa ley, esa parte de la ley, en sentencias posteriores del Tribunal Constitucional, vamos a decir que fue validada, ¿no? La segunda categoría son las personas que nacieron aquí pero que nunca fueron declaradas. Y dicen, no, yo soy dominicano porque yo nací aquí. Entonces esas personas... Pero no hay ningún tipo de documento que no hay ningún tipo de documentación que probaran que habían nacido aquí. La ley de naturalización, dado el arraigo, la ley 169, lo que proponía era, miren, regístrense, como está previsto en la ley de migración, como extranjero en la República Dominicana, se hace su declaración como extranjero, provéase con ese documento de extranjero en su país, de su documento de nacionalidad, y a usted entonces se va a poder, transcurridos 2 años, optar por obtener la nacionalidad dominicana si le interesa, porque la naturalización es una forma voluntaria de adquirir una nacionalidad. Es decir, usted es extranjero y si usted quiere adquirirla, entonces en un plazo de 2 años, transcurridos 2 años, usted puede solicitar eso al Poder Ejecutivo, que puede otorgarla o no. Entonces, esa era la diferencia y por eso es importante separar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Irregulares de la Ley 169, que, insistimos, viene a buscar una salida que en un hilo muy fino trate de armonizar con la sentencia del Tribunal Constitucional y que permita resolver una situación de irresponsabilidad histórica que tuvimos aquí en la República Dominicana durante décadas. Vamos a ver un aspecto, Olivo. Esto quiere decir que el Estado, a través de sus oficialías, registró y emitió actas, claro, a personas y en muchos casos cédula y posiblemente de forma irregular. Bueno, según el criterio del Tribunal Constitucional. Okay, porque entonces es la oportunidad a estas personas que por algún tipo de irregularidad obtuvieron este documento. Sin culpa, exacto, que la ley lo dice claro, siempre y cuando no haya tenido una participación, sin culpa alguna de su parte, venir a... Mira, porque si usted hizo eso y usted mismo se proveyó a través de mecanismos fraudulentos, a usted no le toca. Debe ser muy difícil que una persona que obtenga un documento irregular o falso no haya coparticipado. No, porque recuérdate, Fidel, que eran personas